Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy, bueno, ya saben quién soy. Y hoy estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para hablar de algo que realmente me toca el corazón, algo que creo que muchos de ustedes, amantes de las novelas turcas y de las historias de amor, van a disfrutar muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de mis parejas favoritas, una que nos ha regalado momentos inolvidables, risas, lágrimas y sobre todo, una conexión que trasciende la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo vamos a hablar de la pareja en la pantalla, sino también de la relación fuera de ella, de la que tanto se rumorea y que en mi opinión, es, bueno, ya lo verán. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este tema tan jugoso, les quiero dar una pequeña bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida a la familia. Aquí en el canal nos dedicamos a hablar de novelas turcas, de las vidas de los actores, de chismes, y de todo lo que tenga que ver con este mundo fascinante que tanto nos apasiona. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos vídeos. Y créanme, vienen muchas cosas interesantes. Ahora sí, arrancamos con el tema de hoy. Hande Erçel y Kerem Bürsin, siempre mi apoyo. La conmovedora declaración que debes ver, ¿y por qué este título? Bueno, porque vamos a analizar la relación entre Hande y Kerem, no solo como colegas y actores, sino como personas que aparentemente han forjado un vínculo muy especial. Y por supuesto vamos a analizar esa conmovedora declaración, que según yo, es una clara muestra de lo mucho que se apoyan y se quieren. Para quienes no estén tan familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosa serie turca Love is in the Air. Esta serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor increíble, sino que también propició el encuentro de Hande y Kerem en la vida real. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y ese magnetismo se trasladó fuera del set, generando rumores y especulaciones sobre una posible relación. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan, de su amor, de sus idas y venidas, de su lucha por estar juntos? La serie nos enganchó a todos, y la conexión entre Hande y Kerem fue un ingrediente clave para el éxito. Pero lo que realmente me fascina, es cómo esa conexión trascendió el ámbito profesional. Desde el principio, ambos demostraron ser muy respetuosos y profesionales en sus roles. Se notaba que se llevaban bien, que había complicidad, pero creo que nadie imaginaba lo que vendría después. A medida que avanzaba la serie, y a medida que crecían los rumores, pudimos ver cómo Hande y Kerem comenzaron a apoyarse mutuamente en público. En eventos, en entrevistas, en las redes sociales, siempre se dedicaban palabras de cariño y admiración. Se defendían de las críticas, se apoyaban en los momentos difíciles y celebraban juntos sus logros. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero, ¿qué fue exactamente lo que nos hizo creer que había algo más? Bueno, creo que la clave está en la forma en que se miraban. Esos ojos. ¡Ay, esos ojos! La forma en que se miraban, la forma en que se sonreían, la forma en que se tocaban, era innegable. Era algo que iba más allá de la actuación, era algo que se sentía genuino, real. Y hablando de genuino y real, llegamos a esa conmovedora declaración, a la que me refería en el título. Me refiero a las palabras que Kerem Bürsin le dedicó a Hande en diferentes momentos, tanto en entrevistas como en redes sociales. Palabras que no solo expresaban admiración y cariño, sino también un profundo respeto y apoyo. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en la que Kerem hablaba sobre la fortaleza de Hande. La describía como una persona increíblemente talentosa, trabajadora y con una gran fuerza interior. Destacaba su capacidad para enfrentar los desafíos, su empatía y su bondad. Y por supuesto, no olvidaba mencionar lo mucho que se sentía orgulloso de ella. En otra ocasión, en las redes sociales, Kerem compartió una foto de Hande y escribió un mensaje muy emotivo. Un mensaje en el que hablaba de la belleza interior de Hande, de su sensibilidad y de su capacidad para inspirar a los demás. Un mensaje que, para mí, fue mucho más allá de una simple felicitación o un cumplido. Era una declaración de amor, de apoyo incondicional. Y no solo Kerem, sino también Hande siempre ha tenido palabras de agradecimiento y admiración para Kerem. Siempre ha reconocido su profesionalismo, su talento y su capacidad para hacerla sentir segura y cómoda en el set. Hande también ha hablado sobre cómo Kerem ha sido un gran apoyo en su vida, tanto personal como profesional.
Ha destacado su capacidad para escucharla, para aconsejarla y para animarla en los momentos difíciles. Ha reconocido su amistad como un regalo y ha expresado su gratitud por tenerlo en su vida. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Significa que Andy y Kerem fueron pareja, que están juntos o que lo estarán en un futuro? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado abiertamente una relación amorosa. Han mantenido su vida privada con discreción, y eso, en parte, es admirable. Pero independientemente de si hubo o no una relación romántica, lo que es innegable es que entre ellos existe un vínculo muy especial, una conexión profunda y sincera. Se apoyan, se respetan y se admiran mutuamente. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso, algo que merece ser celebrado. En un mundo donde las relaciones son cada vez más superficiales y efímeras, es refrescante ver la amistad y el apoyo incondicional que se profesan Andy y Kerem. Nos demuestran que es posible mantener una relación de respeto y cariño, incluso en medio de la fama y la atención mediática. Y es que, ¿cuántos de nosotros no hemos soñado con tener una amistad como la de Andy y Kerem? Una amistad que nos impulse a ser mejores personas, que nos apoye en nuestros sueños y que nos celebre en nuestros éxitos. Además, la relación de Andy y Kerem nos da una lección muy importante, la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en la vida. Nos enseña que independientemente de las circunstancias, siempre es importante tener a alguien a nuestro lado que nos quiera, que nos comprenda y que nos apoye. Volviendo a la conmovedora declaración, creo que es importante destacar que, más allá de las palabras bonitas y los gestos románticos, lo que realmente importa es el significado que le damos a esas palabras y gestos. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se cuidan, todo eso es lo que nos dice mucho sobre su relación. En resumen, la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin es una historia de amistad, de apoyo, de respeto y de admiración mutua. Una historia que nos ha regalado momentos inolvidables y que nos ha demostrado que el amor, en todas sus formas, es algo maravilloso. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la relación entre Andy y Kerem? ¿Creen que hubo o no una relación romántica? ¿Cuál es su momento favorito de ellos juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Vienen muchas cosas interesantes. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós.